Hola a todos, les habla el jefe de la ansiedad. ¡Ay, los muertos vivientes! Un concepto que viene desde los tiempos mitológicos y que a través de los medios de entretenimiento han recibido muchos cambios. Algunas veces estos cambios lo hacen de manera más cómica y agradable, o incluso llegan a ser aún más aterradores de lo que son de por sí. Uno de los conceptos más interesantes de los muertos vivientes son los infectados, y más aún los infectados no por un virus, sino por otra especie, tal y como es el caso de los que les traigo el día de hoy. Salidos del universo de Dead Space, los necromorfos llegan al campo de batalla. Desde el universo de Halo, los Sloth se preparan para la guerra. ¿Cuál de estos dos casi infernales enemigos es el más letal? Apoyándome en mi formación como biólogo, que hasta el momento no he podido ejercer porque no hay campo. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Quizás sea el video que más ciencia utilice, utilizando mis conocimientos de biología celular, biología molecular, genética y más. Sin más que decir, esto es Necromorphos contra el Flood. ¿Cuál es más letal? Empezando por los necromorfos, teniendo un origen un tanto difuso en los videojuegos, su antigüedad data de millones de años en el pasado, pues en Dead Space 3 se nos revela que la primera efigie llegó a la Tierra como un meteorito, siendo el causante de la extinción del Cretácico y provocando el llamado cráter de Chicxulub. O bueno, el meteorito que extinguió a los dinosaurios para los panas. Los necromorfos son una especie parasitaria con la capacidad de revivir tejido muerto y de igual modo pueden mutar la materia orgánica viva. Los necromorfos son una especie letal, pues al momento de que un infector o un swarmer obtiene un huésped, inicia un nuevo ser que resulta antiintuitivo de combatir. Los necromorfos al mutar un huésped obtienen un cuerpo altamente resistente a traumatismos. Esto fue lo que hizo que la tripulación del UCM Valor se viera superada por un único espécimen de Slasher. Pues usualmente cuando en batalla se busca reducir o acabar con un enemigo, se suele disparar hacia el pecho o hacia la cabeza, pero los necromorfos terminan siendo altamente resistentes a este tipo de ataques. Además, lo que remarca que tiene debilidades antiintuitivas es que se les tiene que desmembrar, cosa que normalmente no se busca si de acabar con un enemigo es lo que se tiene en mente. Si bien es un poco extraño y difuso explicar cómo es posible que los necromorfos resistan tantos disparos en el cuerpo y no mueran por una hemorragia, el por qué pueden encontrar sus víctimas incluso sin cabeza no es tan raro. Puede ser que, a diferencia de los seres humanos, el sistema nervioso de los necromorfos no esté centralizado. Existen seres vivos en la naturaleza que no requieren de un cerebro como tal, y sus sentidos pueden regirse por otros órganos, como sería el caso de las plantas, bacterias, protozoarios y hongos. Ahora, ¿por qué desmembrarlos resulta tan letal? Es probable que sus cuerpos sean de cierta medida autosustentables. Esto no está fuera de la vida real, incluso nuestro cuerpo es capaz de producir ciertas vitaminas, como es el ejemplo de la vitamina D y K, que nos pueden sustentar, mientras que lo que no somos capaces de producir los obtenemos de nuestros alimentos, como sería el caso de la ya muy famosa vitamina B12. Eso explicaría quizá el por qué ser desmembrado les resulta tan letal, pues al tener una fuga del medio que transporta la energía a su cuerpo, como sería el caso de nuestra sangre, la pérdida de sangre para ellos sería como desconectar su fuente de poder, y teniendo en cuenta su modo tan agresivo de atacar, es muy probable que tengan un sistema circulatorio mucho más eficiente que el nuestro, lo que explicaría por qué al cortar una extremidad sale la sangre disparada hacia todos lados. Y cabe destacar que incluso son capaces de estar expuestos de manera indefinida en el vacío. Ahora, qué tipo de patógeno utilicen para mutar a sus víctimas es complicado de definir, ya que como es visible, la mutación puede ocurrir solamente en pocos segundos. Podrían ser priones, difícil, pues por lo regular causan una muerte cerebral y tarda mucho tiempo en expresarse los síntomas, aunque al menos a la cercanía de las efigies podría ser el caso, lo que explicaría hasta cierto punto por qué hay alucinaciones y cambios en el comportamiento de los afectados. Esto suponiendo, claro, en el caso de que sea alguna clase de superprión. ¿Un virus quizá? En parte podría ser el caso, pues los virus son capaces de hackear la maquinaria celular para poder replicarse, pero no explicaría por qué cambian la forma del huésped de manera tan abrupta y sobre todo tan rápida. Podría ser que el patógeno de los infectors utilizan sean un intermedio entre un virus y prión, o quizá una combinación extraña entre estos que no tenemos en nuestro mundo. Y este se encuentra en un conjunto con algún compuesto mutagénico desconocido para nosotros que acompaña a este hipotético patógeno que brinde de la energía especial o que cause alguna reacción que permita mutar con mayor facilidad.
pues la energía que se requiere para poder mutar de manera tan visceral un cuerpo es extrema, lo que explicaría por qué al inicio de Dead Space 2 el primer infectado se le ve brotar vapor de su cuerpo y su tejido externo se desprende. Sea cual sea el caso, lo que queda claro es que los necromorfos son capaces de mutar a muchos niveles a sus víctimas, incluso siendo capaces de juntar a varias víctimas a la vez, como es el caso de los Brutes, Tripods y el Tormentor. Una cosa que es común en los necromorfos más grandes como el Tormentor, el Leviatán o incluso el Nexus es que estos poseen áreas amarillentas que para el jugador representan un punto débil al cual disparar, pero esto en realidad puede tratarse de un tejido adiposo, o bueno, grasa, que funcione como una especie de almacén para brindar energía a zonas que requieran de una gran movilidad, cosa que incluso también tenemos en la vida real, como es el caso de la grasa que brinda de energía a nuestro corazón. A su vez, puede usar de estos tejidos adiposos modificados como armas, como es el caso de los Exploder o los Crawler, pues siendo la base del tejido adiposo los glúcidos, seguramente algunos necromorfos tienen la capacidad de modificar estas reservas de glúcidos combinándolo con compuestos nitratos, lo que da como resultado la tan conocida nitroglicerina. Como es conocido, este compuesto es altamente explosivo. Sin embargo, lo peor de los necromorfos no es su forma de infección o las múltiples formas consiguientes, como los Slasher o Puker, por ejemplo. Su verdadero peligro se encuentra en su base, las efigies. Estas llamadas efigies tienen la capacidad de que con su radiación, a falta de un mejor término, puede mutar y reactivar el tejido muerto, cual es el caso de por ejemplo el Divider. Esto nos muestra que las efigies no requieren de un cuerpo completo para obtener uno más en sus filas. Les basta con un simple tejido a la disposición de la influencia de la efigie. Es decir, los Infectors y Swarmers se encargan de poder llevar la infección a donde la corrupción de la efigie no llega. Algo que de plano no le hallo explicación es a la capacidad de la propia efigie de mutar la masa orgánica disponible, pues la efigie no parece segregar ningún tipo de compuesto químico, y vale que un mutaje no puede ser un factor físico, como sería el caso de la radiación ionizante, pero una cosa es descomponer, por ejemplo, las cadenas del ADN, y otra muy distinta es configurar de maneras bizarras e incluso reanimar al tejido muerto. Además, las efigies pueden decidir si o no infectar, esto es un decir, pues ha quedado claro que la energía que irradian las efigies pueden causar histeria, locura e incluso tendencias suicidas y homicidas en las mentes menos privilegiadas, mientras que en las personas más fuertes, mentalmente hablando, claro, como fue el caso de Isaac Clarke, le causó alucinaciones y en otros casos induce una obsesión por replicar a dichas efigies. Queda claro que los necromorfos son seres más que complicados de enfrentar y altamente diversos en sus especialidades, pues cumplen con prácticamente cualquier tipo de función a la hora de la caza o batalla, pues la fuerza bruta como el caso de los Brutes, la caza e infiltración como sería el caso de los Stalkers, e incluso los kamikazes como es el caso de los Exploders o Crawlers. A eso, añadirle la corrupción de las efigies que prácticamente funciona como un wifi para mutar a seres vivos e incluso simple tejido orgánico. Aún con todo y eso, también cuentan con unidades masivas que requieren de más biomasa y tiempo, como es el caso del Leviatán, el Slug o puede incluso que el Nexus y la Gnosis colectiva, siendo esta última una dirigente para los necromorfos por medio de telepatía, y eso añadirle los pesos pesados como serían las lunas hermanas, que extienden su influencia mucho más allá que la Gnosis colectiva o incluso las propias efigies. En los juegos los necromorfos son aterradores enemigos, pero a la hora de llevarlo a la vida real, estos parecen casi salidos del mismo infierno, o incluso puede que mucho peor aún. Bueno, queda claro que los necromorfos son una amenaza de nivel interestelar, pero ¿qué tiene el Flood para contrarrestarlos? En diferencia a los necromorfos, el Flood sí tiene un origen revelado. Larga historia corta. Los precursores, la especie creadora de la vida en la Vía Láctea, fueron casi exterminados por los Forerunners, y en venganza, los precursores se transformaron en el Flood para rajarle los cachetes de marrana flaca a los Forerunners, y estos no les quedó más que activar los Halo. Esto con la finalidad de borrar toda forma de vida en la galaxia para que el Flood no pudiera seguir evolucionando. Esto a muy grandes rasgos. El Flood, como es conocido por todo aquel que haya jugado Halo, su medio de infección principal es la forma de infección, una relativamente pequeña forma de vida con patas largas y lo que parecen ser hifas saliendo del frente de su cuerpo, que quizás sean sus órganos especializados en los sentidos, como sería por ejemplo el caso del olfato. La forma de infección suele atacar en áreas frágiles como sería por ejemplo el cuello para poder meter sus tentáculos,
tras desgarrar a la víctima a través de la piel y la carne para poder penetrar hasta la columna y así tomar control de la víctima a la par que inocula sus supercélulas para poder empezar a mutar a la víctima. Similar al caso de los necromorfos, es un poco complicado explicar según la naturaleza terrestre el cómo es posible mutar de manera tan visceral y rápida a una víctima, pero bueno, si el canon de Halo te dice que son supercélulas, pues yo qué hago. Pero fuera de lo que muchos piensan, la forma de infección no es el único medio de propagarse. También existen esporas Flood. Esto es más tardado, pero vuelve más complicado y riesgoso el poder infiltrarse a un área ocupada por el Flood. Esto si no cuentas con el debido equipo de protección, como sería por ejemplo el caso de la Mjolnir del jefe maestro. Aunque también en la historia de Halo la Mona Lisa se demuestra cómo las formas de combate también pueden infectar por contacto directo, a lo más puro estilo zombie, es decir, con mordidas y con rasguños. Los Flood tienen la capacidad de infectar y asimilar prácticamente cualquier tipo de ser vivo. Sin embargo, el Flood opta de manera predominante por aquellos organismos con una buena cantidad de calcio, como por ejemplo lo muestra Halo 3, humanos, elites y brutes. Sin embargo, esto no significa que no puedan infectar a otros seres vivos sin calcio o con poca concentración de este, pues es sabido que los jackals y los grunts también son infectados. Los grunts, al ser artrópodos, quizá tengan un exoesqueleto de quitina o carbonato cálcico, contrastándolo con por ejemplo los insectos o los moluscos de la tierra. Similar a los necromorfos, el Flood tiene la capacidad de reanimar cadáveres a la vez de mutarlos a velocidades extremas y de igual modo de maneras bizarras, aunque claro, Dead Space es evidentemente más gráfico que Halo, al menos en los videojuegos. Las formas de combate Flood son extraordinariamente resistentes a los traumatismos, pues incluso la decapitación o el desmembramiento no es suficiente para poder detenerlos. De hecho, sus cuerpos están tan mutados que cuando los vemos de cerca los cadáveres de las formas de combate, estos prácticamente ya no tienen órganos y seguramente la infección redistribuye estos tejidos en otras áreas para poder servir como materia para poder crear algunas estructuras para el ataque, como es el caso de esas garras o látigos tan características de las formas de combate. Podría eso también explicar por qué, por ejemplo, las formas de combate humanas ya no tienen sangre roja, sino amarillenta. Esta pigmentación puede deberse a la bilirrubina. Esto se da por la descomposición de la hemoglobina, que como es sabido, es la que le da el color rojo a nuestra sangre. En cuanto a la fuerza de combate Flood, pues existen hasta la fecha tres principales en los FPS: forma de combate humano, elite y brute. Esto es importante. El Flood aparentemente al infectar a un huésped, la mutación resultante aumenta en gran medida las capacidades físicas de la víctima, pues en los cómics de la historia de Halo Tales from the Deep Space, Esto es importante. El Flood aparentemente al infectar a un huésped, la mutación resultante aumenta en gran medida las capacidades físicas de la víctima, pues en el cómic de la historia Halo Tales from the Deep Space, Tales from the Deep Space, Halo Tales from a Sleep, Tales from a Sleep, Halo Tales from a Sleep, ¡esa madre que está ahí! Ay, güey. Bueno. Ay. Se nos da una pequeña muestra por parte de una forma de infección Flood que infecta a una ingeniera del UNSC Spirit of Fire. La infectada en cuestión muestra cómo su fuerza es capaz de arrancar puertas de metal sin problemas. Además, que en Halo 2 las formas de combate humanas son capaces de dar enormes saltos a casi 20 metros con un poco de impulso, y eso es algo que va mucho más allá de las capacidades humanas. Además de que también en un cómic donde se narra las aventuras del Sargento Johnson, se ve que las formas de infección humanas pueden mandar a volar a varios metros con un solo golpe. Esto es algo mucho más allá de la capacidad humana. Además que en dicha historia nos remarca que el Flood es exageradamente difícil de exterminar, pues con una única forma de combate es capaz de mutar para generar más formas de infección. Basta con un único ejemplar para iniciar una nueva pandemia.
Si una forma de combate humano puede realizar tales hazañas, ¿qué tan poderoso en realidad puede ser una forma de combate Elite o Brute? Es decir, los Elites pueden igualar o incluso superar la fuerza de los Spartan 2, y los Brutes superan por mucho en este ámbito a los dos anteriores. Como para ponerse a pensar, los Flood necesitan sí o sí como formas de combate a seres pensantes con un sistema nervioso, y esto no es solo porque sí. El Flood, aunque pueda parecer en principio una forma de vida no pensante, aunque bueno, en algunos casos es así, a la hora de infectar a una forma de vida sensible como podría ser un humano, el Flood no solo se apropia de su cuerpo, se apropia de su mente y conocimientos, lo que explica por qué las formas de combate pueden utilizar armamento avanzado e incluso manejar vehículos, y no solo lanzarse a la batalla con fuerza bruta. Para desgracia de los infectados, estos aún siguen conscientes, aunque ya no son capaces de coordinar su cuerpo. Por eso es que en Halo 3 la forma de combate humana rompe su cuello. Sin embargo, el Flood también posee formas de combate puras, y estos pueden cumplir diversos roles de combate. Las conocidas formas en Halo 3, el tanque, el acechador y la distancia, teniendo estos capacidad de mutar entre sí para adaptarse a distintos propósitos. También en Halo Wars se nos muestran otras formas de Flood, como por ejemplo sería el caso de la forma infestadora, que tiene como función el antivehículo, y la abominación, que es un Juggernaut evolucionado, pero este no llega a un Gravemind, y mucho menos a un Cayman, pero que sin duda sería aterrador de presenciar. Y aunque el Cayman no lo hemos podido presenciar en los juegos, el Gravemind cumple con una función de dirigente mediante telepatía. Esta forma de Flood es extraordinariamente inteligente y capaz de controlar a las formas menores e incluso comunicarse a través de ellas. Ahora sí viene lo chido. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es más letal, Flood o Necromorphos? Dada la naturaleza parasitaria de ambas facciones, es muy complejo poder decidir un único escenario en el que uno u otro saldría victorioso. Por lo que tendré que plantear 4 escenarios, los pros y las contras de cada uno comparando la enumeración de los videojuegos, y un extra en el que utilicen todas las fuerzas en un escenario ideal para una guerra entre ambos bandos. Dead Space vs Halo Combat Evolved. En un hipotético caso en el que el USG Ishimura se estrelle contra la instalación 04 en medio de una liberación Flood, es difícil de determinar, pues ahí los necromorfos poseen todos los recursos y se han propagado por toda la Ishimura, y teóricamente jefes como el Leviatán o el Slug, que son formas masivas, estos aparentemente son inmóviles, por lo que difícilmente podrían tener un rol activo en la batalla. A eso tomar en cuenta que el Flood en esos momentos contaría con el armamento de la UNSC y el Covenant, por lo que el tamaño de los necromorfos no le favorecerían. Una batalla directa entre formas de combate humanas y los Slasher y Leapers podría ser bastante pareja en un combate cercano, pues las armas de la UNSC mayormente no podrían inhabilitar a los necromorfos, pues estos han demostrado ser muy resistentes a impactos de balas. Aunque claro, un Flood con lanzacohetes sí que podría volarlos en pedazos. ¡Concha tu madre! Sin embargo, en una batalla campal entre ambas formas de combate, los necromorfos acompañados de los pesos pesados, como serían unos cuantos Brutes y el par de Hunters que aparecen apoyados por los Lurker, podrían compensar el uso de armas humanas y Covenant para los necromorfos. Sin embargo, los Flood cuentan con una ventaja, y es que sus cuerpos pueden seguir funcionando aunque sean despedazados, y de hecho, el Flood puede reparar y reanimar sus tropas caídas, además que con formas de combate elite, los necromorfos se verían superados en fuerza bruta, y solo los Brutes y Hunters podrían hacerles frente. Sin embargo, los necromorfos también tienen una ventaja que para los Flood representan una desventaja, y es que los Flood son vulnerables ahí donde la forma de infección se aloja. Y aunque es imposible que los necromorfos utilicen esta ventaja a su favor, por mera probabilidad en el campo de batalla es seguro que puede ocurrir. Aunque las formas de infección también podrían reanimarlos, e incluso las formas infectoras de ambos bandos, asumiendo que no puedan infectarse el uno al otro, sí que podrían atacar. En caso de poder infectarse entre sí, sería una batalla de desgaste. Dado que ambos tienen la capacidad de asimilar, mutar y reanimar cadáveres, teóricamente sería un va y viene para la recuperación de cuerpos y reintegrarlos a la batalla. Sin embargo, el Flood cuenta con formas de infección más rápidas, por lo que en teoría el Flood podría recuperar cadáveres más rápidamente. Sin embargo, aquí los necromorfos también cuentan con una ventaja, y es que en caso de que las formas de combate Flood sean demasiado dañadas, su sistema nervioso quede destruido,
el Flood ya no podría reintegrarlas y solo podría ser utilizado como biomasa, lo cual a la larga menguaría sus efectivos al frente de batalla, mientras que los necromorfos pueden reanimar y mutar simple tejido orgánico, junto a la efigie. Además, que es posible que la efigie influya en la coordinación de las formas Flood, por lo que en este primer round se lo llevan los necromorfos con la efigie derrotando a la etapa salvaje del Flood. Escenario 2. Dead Space 2 contra Halo 2. Si de confrontarse a ambas facciones en los sucesos de la Estación Titán y la Instalación 05, la situación podría ser bastante complicada de visualizar una hipotética batalla, pues ambos complejos difícilmente podrían contactar sin destruirse mutuamente. Pero supongamos que de algún modo el Gravemind transporta a sí mismo y a sus tropas a la Estación Titán usando algún sistema de transporte como podría ser una nave Covenant. Para los sucesos de Dead Space 2, los necromorfos han tomado la mayor parte de la Estación Titán, por lo que el Flood actuaría como invasor. Ambas facciones no tuvieron muchos cambios. Los Flood solo tienen mejor coordinación gracias a la presencia del Gravemind y los necromorfos obtuvieron nuevas formas de combate como podrían ser el Puker o el Stalker, por ejemplo. Si los Flood cumplen con el rol del invasor para tomar el control de la instalación, con los necromorfos ya instalados ahí y sus puestos ya tomados, aunque el Flood cuentan con una mejor coordinación y armamento humano y Covenant, veo un tanto complicado pero no imposible que los Flood tomen el control, pues los necromorfos cuentan ahora con una efigie aún más grande, una réplica aún mayor de la efigie roja, por lo que nuevamente los Flood podrían ser manipulados de algún modo por la efigie. Pero la influencia del Gravemind podría contrarrestarla, y aunque teóricamente la efigie puede influenciar a los seres pensantes como los habitantes de Tau Volantis o los humanos, o puede incluso que el propio Flood, se sabe que ciertas personas entre más fuertes mentalmente, más resistentes son a la influencia de la efigie, como fue el caso de Isaac Clarke. Así que, si bien la efigie podría influenciar a los seres inteligentes, veo bastante complicado que pueda manipular o influenciar en beneficio a los necromorfos al Gravemind. Los necromorfos en control de la base Titán y los Flood como invasores, veo complicado que Flood pueda vencer. Sin embargo, los necromorfos en su totalidad de la base Titán invadiera a la instalación 05 mediante un motor Shockpoint, como por ejemplo la zona en cuarentena, sería una total masacre por parte de los Flood, pues para los sucesos de Halo 2, los Flood, ya en la etapa coordinada, ya se han hecho con todo tipo de armamento Covenant y UNSC, lo que incluye Scorpions y Raids. Por roles asignados de ambos bandos, el Flood se llevaría teóricamente el segundo round. Escenario 3, Dead Space 3 contra Halo 3. ¿Cómo podría darse este hipotético escenario? Es muy sencillo. Gran Caridad en manos del Flood estrellándose contra Tau Volantis. En un momento ideal en el que los necromorfos sean liberados de la congelación del planeta y los necromorfos como el Nexus, los necromorfos Alien, Medusas y las hipotéticas bestias de las nieves puedan rondar a sus anchas, se despierten y se reúnen cerca de donde Gran Caridad aterrice o se estrelle y dé inicio a la batalla entre ambos bandos, los necromorfos perderían irremediablemente. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Gracias a Gran Caridad, teóricamente el Flood cuenta con los números suficientes para acabar con todo el planeta. Pues incluso contando con el Gran Cisma, la población de Gran Caridad cuenta con decenas de miles de cuerpos a disposición del Flood. Y como se ve en el nivel de Halo 3 Exclusa, también cuentan con naves y todo tipo de armamento. Que el Flood no acabara con la Tierra en Halo 3 fue puro poder del guión. Además de que en diferencia al segundo escenario, ahí el Gravemind podría cumplir un rol activo en la batalla. Pero bueno, aquí algunos podrían decir, ¿qué hay de la Luna Sangrienta? Asumiendo que de algún modo el códice se ha activado y la Luna Sangrienta sea reanimada, a pesar de su tamaño tan colosal que supera incluso a la propia Gran Caridad, la Luna cumple un rol similar al Gravemind, y esa es la de dirigir, no la de entrar en combate directamente. Y tomando en cuenta que el Flood cuenta con parte de la gran flota Covenant y su armamento, la Luna podría ser freída en un combate espacial sin problemas. Aunque a término de tropas, las bestias de las nieves y el Nexus puedan derrotar a los Flood tanques sin mucho problema, nuevamente el Flood cuenta con el armamento Covenant, con lo que sin muchos problemas podrían destruirlos, y dado que la tecnología de plasma carbonizaría a los cadáveres, ni el Flood ni los necromorfos podrían utilizar esa biomasa.
pero el caso del Flood no la necesitaría ya. Tienen biomasa de sobra para sustentarse, por lo que sería una victoria aplastante para el Flood. Queda claro que a más avanza la evolución del Flood, más complicada la tienen los necromorfos, por lo que la etapa interestelar del Flood podría derrotar a los necromorfos incluso en su propio bastión. Escenario extra: varias lunas hermanas con disposición de múltiples efigies contra un planeta totalmente colonizado por el Flood, es decir, un K-Mine. Tomando en cuenta que para que un K-Mine pueda surgir implica haber consumido en casi o su totalidad a un planeta, los necromorfos forzosamente tendrían que cumplir el rol de invasor, pero hagamos esto interesante. Supongamos que para el final de Dead Space 3 el planeta entero fue tomado por los necromorfos. Actualmente tenemos 7.9 billones de personas a nivel mundial. Para los sucesos de Dead Space 3 que rondan los años 2400, tomando en cuenta los bajos recursos y la colonización de otros planetas, podríamos estimar que su población sea de unos 30 billones o poco menos, tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, habiendo ya varias convergencias. Todo un planeta de necromorfos contra uno o más K-Mines. Bien, esta hipotética y fumada teoría es más que compleja de responder. Lo que es claro es que los comandantes como el Greymine, K-Mine o las lunas sangrientas y las gnosis colectivas difícilmente podrían tener un rol activo en la batalla, por lo que todo se reduce a sus elementos. Los necromorfos no han demostrado hacer un uso bélico de la tecnología avanzada, así que no podrían realizar bombarderos a un planeta Flood. Si bien es debatible si un Greymine puede contrarrestar a las efigies o si las efigies pueden influenciar al Greymine, con el K-Mine veo improbable pueda afectarlo, si no es que imposible. Si bien las formas de combate que ambos usan a los humanos podrían tener batallas más o menos igualadas, al momento de comparar el armamento que ambos poseen a disposición, el Flood arrasa con los necromorfos. Y si bien las efigies podrían reanimar en teoría la biomasa Flood que quede en el campo de batalla, para las capacidades que posee un K-Mine, el Flood tendría tropas hasta para regalar. En un hipotético escenario 4 en el que ambos se den con todo su poder, el Flood arrasaría con los necromorfos y siquiera me atrevo a teorizar qué pasaría si ambos patógenos se hibridan. Aunque sí sería interesante saber de qué podrían conversar las lunas hermanas y el K-Mine si es que se unieran para un enemigo en común. Aunque ve tú a saber qué enemigo en común podrían enfrentar estas dos especies de peligro de escala galáctica, pero bueno. En pocas palabras, a más evoluciona el Flood, menos probabilidades tienen los necromorfos de ganar. Por eso, el ganador es el Flood. Ok, no estuvo tan mal. Bueno, no estuvo tan mal. Ok, aquí es donde me salgo de guión otra vez. Como ya es clásico de mí, bueno, apenas van 2 videos. Che, clásico, ni que nada. Bueno, una disculpa para mis 9 suscriptores. Me estuve un tiempo fuera de actividad y eso se debió a asuntos familiares. Bueno, mi papá se puso enfermito y bueno, fui a cuidarlo y ayudar a la familia para que se hasta que se sintiera mejor, y fue por eso que estuve ausente tanto tiempo. Este tema lo planeé, tenía programado subirlo el lunes de la semana antepasada, pero pues bueno, no tuve esa oportunidad, ¿verdad? Y pues bueno, este es mi segundo video. Ambas series son series que me gustan mucho. Halo y Dead Space, y los necromorfos y los Flood son muy parecidos. Y sí es un poco difícil porque para todo te preguntas, ¿y qué pasa si no se pueden hibridar? Si se pueden contagiar uno al otro, y si son inmunes, y si esto y si lo otro. Entonces es un poco complicado. Entonces por eso fue que utilicé 4 escenarios. Y bueno, pues qué más digo. Pues este es el jefe de la ansiedad aquí despidiéndome. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.